Dios los bendiga, mis hermanos. Qué bendición poder estar nuevamente con ustedes a través de este medio de comunicación. En esta tarde quiero compartir un tema que se está hablando mucho y es acerca de la paz en la nación o en una nación, construyendo la paz de nuestra nación. Antes de iniciar, voy a tener una palabra de oración para bendecir este mensaje, pedirle al Dios de los cielos que abra nuestra mente y entendimiento para poder comprender esta palabra. Padre, gracias te doy, Señor, en esta hora por este momento en el cual tú, oh Dios, me das la oportunidad de hablar, de testificar de ti, de predicar tu palabra a través de estos medios de comunicación. Señor, te pido que sea tu Espíritu Santo el que me guíe, el que me dirija y el que enseñe, como lo haces tú siempre, a través de esta tu palabra. Que cada una de estas palabras llegue a nuestros corazones, la podamos guardar y la podamos enseñar a otros que no la conocen. Sabemos que la paz solamente la puedes dar tú, Señor. Tú dices en tu palabra, mi paz os dejo y mi paz os doy. No como el mundo la da, sino como yo la doy. Señor, estamos clamando por la paz, estamos clamando porque no haya más violencia, que no haya más derramamiento de sangre en nuestra patria. Estamos clamando, Señor, en estos momentos de dificultad también, para que el gobierno que venga, Señor, sea un gobierno de paz, un gobierno dirigido por ti, Señor, con alguien que de alguna manera tenga temor de ti. Señor, pongo en tus manos este mensaje y te pido que hables a tu iglesia, a tu pueblo y a todo aquel que pueda escuchar esta palabra, que llegue directo a su corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. El Salmo 85 en el capítulo 8 dice lo siguiente: escucharé lo que el Señor va a decir, pues va a hablar paz a su pueblo, a los que le son fieles, para que no vuelvan a hacer locuras. Nuestra nación actualmente se encuentra en un peligro inminente ante la avalancha del socialismo o comunismo. Sabemos que, como creyentes, sabemos que esto es orquestado por Satanás y sus huestes malignas, el cual quiere llevar al país a la ruina y a la miseria, como lo ha hecho con otros países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, entre otros. Por esto es necesario que hoy más que nunca se levante el pueblo cristiano en oración por nuestros gobernantes, por los administradores, los dirigentes políticos, eclesiásticos, militares de esta nación, porque el enemigo quiere desestabilizarla y quiere infundir también temor y pánico en la sociedad. El libro de 1 Timoteo, en el capítulo 2, versículo 1 al 3, dice lo siguiente: así que recomiendo ante todo se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos. Es lo que tenemos que hacer nosotros, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. Así dice en la versión Dios habla hoy. He querido, movido por el Espíritu Santo, traer esta enseñanza a los jóvenes de la iglesia, pero también quiero hacerla extensiva a toda la iglesia en general, para que estemos atentos a los movimientos del enemigo para poder contrarrestar sus fuerzas espirituales. 2 Corintios 2:11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La paz se construye, en primer lugar.
Levítico capítulo 26, el versículo 6, dice: yo traeré paz al país y ustedes podrán dormir sin ningún temor. Quitaré de la tierra las bestias salvajes y no habrá guerra en su territorio. Yo estableceré la paz en su país, dice en otra versión, la Biblia latinoamericana, versión 95. Yo estableceré la paz en su país. Me gusta esta palabra, establecer. Y dormirán sin que nadie los moleste. Haré desaparecer del país los animales feroces y la espada no pasará por su tierra. Esta palabra establecer, de la cual habla aquí en esta versión de la Biblia latinoamericana, es la palabra Natán en el hebreo y significa construir, afirmar, establecer, levantar, contribuir. La palabra shalom también significa paz, bienestar, prosperidad, salud, felicidad, seguridad, victoria. Entonces, en primer lugar, la paz se establece, la paz se construye. También tenemos que contribuir para fortalecer esa paz. Este término indica que la paz no es algo pasajero. Lo que Dios pretende es construir algo permanente. Es un actuar de Dios por su buena voluntad, pero también es un hecho del cual nosotros somos actores y protagonistas. La construcción de la paz implica en el ser humano el buscarla, el procurarla y el rogar por ella al Señor cada día. En el Salmo capítulo 34, versículo 12 dice que la paz se busca. Dice así: ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal, tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. La paz también se procura. Se debe buscar, se debe procurar. Jeremías 29:7 dice: procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. En la paz que haya en el gobierno tendremos nosotros paz. La palabra darash allí es la palabra hebrea que se utiliza para procurar, indagar, desear o perseguir. La paz se procura. También se ruega por la paz, dice la Biblia. En Jeremías capítulo 29, versículo 7, también dice: procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová. Rogad, porque en su paz tendréis vosotros paz. Ahora, Dios es el arquitecto y constructor de la paz. Salmo 127:1 dice: si el Señor no construye la casa, de nada sirve que el que esté trabajando construya, porque dice aquí la palabra, no le va a servir de nada a los constructores. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que vigilen los centinelas. Si el Señor no construye la casa, si no la edifica, en vano trabajan los que la edifican, dice en otra versión. La paz de Colombia no se construye con violencia, se construye con conocimiento, se construye con prudencia, se construye con sabiduría y se construye con justicia. Por eso les hago esta pregunta siempre a los jóvenes. ¿Conoce usted a Dios y lo que Él dice y lo que Él piensa acerca de la paz, acerca de los gobiernos, acerca de la autoridad de los pueblos? ¿Conoce usted la historia de violencia en Colombia? ¿Conoce usted las formas de gobierno que hay en el mundo? ¿Conoce usted la justicia de Dios? Si nosotros conocemos todas estas cosas, podemos entonces pensar que la paz la podemos ayudar a construir. Entonces,
Yo quiero iniciar diciéndoles que hay varias clases de gobierno en el mundo. En el libro de Colosenses, en el capítulo 3 y el versículo 15, dice: la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, para que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Este versículo de la Biblia me llamó la atención. Mientras yo estudiaba este pasaje, el Señor me dice que tengo que estudiar sobre el gobierno de Dios y el gobierno en el mundo, porque Él expresamente quiere y ha querido siempre establecer su gobierno total sobre el hombre. Él quiere establecer un gobierno sobre nuestra nación, sobre nuestros corazones, sobre nuestra sociedad, sobre nuestra política, sobre nuestra familia, sobre nuestra vida, pero no lo hemos dejado actuar. Dios es el que quiere gobernar. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Si Dios gobierna nuestros corazones, podemos nosotros entonces llevar esa paz de Dios a otras personas y establecer esa paz que Dios quiere. Pero veamos qué significa gobernar. La palabra kibernein es la palabra que se utiliza en el griego para gobernar o para gobierno. Y significa pilotar un barco. ¿Cómo le parece? Dirigir, gobernar, significa entonces dirigir, así como quien dirige un barco. Es el principal pilar del Estado, es la autoridad que dirige, es el gobernador, controla y administra sus instituciones, la cual consiste en la conducción política general o el ejercicio del poder ejecutivo del Estado. Eso es lo que significa gobernar. En algunos países existe un presidente, un primer ministro, y hay una constitución que rige el gobierno, y ese poder político es ejercido sobre la sociedad. Ahora, en la Biblia, el término gobierno indica también administración, conducción, dirección, pero en la Biblia da más el sentido de pastorear con diligencia y con pericia a las congregaciones dadas por Dios, quien es nuestro gobernante en jefe. De ahí viene esta palabra. Teocracia. Esa es la primera clase de gobierno que quiero enseñar. Theos y kratos son las dos palabras griegas para formar teocracia. Theos o Zeus significa Dios y kratos significa poder o gobierno. Entonces la teocracia es pues el gobierno de Dios, simplemente. Este gobierno estuvo implementado en el pueblo de Israel desde sus inicios. Dios mismo dictó sus leyes que gradualmente fueron desobedecidas y respetadas hasta el punto que pidieron a Samuel que les colocara un rey como lo tenían los demás pueblos. Primera de Samuel capítulo 8 versículo 3 en adelante dice: pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Ahora pues, oye su voz, mas protestas solemnemente contra ellos,
y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Entonces, Israel desprecia la autoridad del gobierno de Dios, quiere entonces constituir un rey, lo cual efectivamente logra. Hay unas instrucciones en Deuteronomio capítulo 17, versículo 15, para cuando quieran un gobernante, les dice: ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos. Pondrás rey sobre ti, de entre tus hermanos. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Entonces, de ahí, de la teocracia, ellos pasaron a ser una monarquía. La palabra monarquía, entonces, dice que es el gobierno de los reyes por descendencia o sucesión. En términos generales, el concepto de monarquía habla de un tipo de gobierno basado en un grupo pequeño de personas que mantiene el liderazgo y control de toda una nación. Generalmente, por no decir en todo el tiempo, este grupo forma parte de una misma familia y los cargos son hereditarios, la monarquía. Hay otra clase de gobierno también, que es el gobierno que actualmente nos rige aquí en Colombia, y es la democracia. Significa el gobierno del pueblo. La elección del presidente se hace en las urnas por votación del pueblo. Consta de dos palabras griegas también: demos, que quiere decir pueblo, y kratos, que significa poder o gobierno. Entonces, al unirla, tenemos democracia, que es el gobierno del pueblo. La aristocracia también es otra clase de gobierno. Significa el gobierno de los mejores y más capacitados. La aristocracia viene del griego aristocratia, que quiere decir los mejores, el poder de los mejores, y hace referencia originalmente a un sistema político sugerido por Platón y Aristóteles, encabezado por gente que sobresale por su sabiduría intelectual y por su elevada virtud. La oligarquía es el gobierno de los ricos, de los poderosos. También se denomina la plutocracia. Para las ciencias políticas es la forma de gobierno en la cual el poder es ejercido por un grupo reducido de personas que pertenece a una misma clase social. Por extensión, el término se utiliza para nombrar al conjunto de empresarios y sujetos acaudalados que suelen actuar en conjunto para la defensa de sus intereses. Hay otro gobierno también, que es el gobierno dictatorial o el totalitarismo, que llamamos nosotros. Y este se caracteriza porque no tiene libertad de opinión nadie, ni tampoco participación en los asuntos del Estado. Muchas naciones hoy en día están siendo gobernadas de esta forma dictatorial. Es una sola persona la que manda, la que ordena, y el resto simplemente obedece. Otros términos como fascismo o nazismo se aplican a esta clase de gobierno, porque aplican las restricciones totales de los derechos civiles y derechos individuales. Generalmente son resultados de apoderarse militarmente de una nación a través de un golpe de Estado, y también se denomina gobierno autocrático, es decir, gobierno de una sola persona. La palabra anarquía también la queremos ver, y significa sin gobierno. La palabra a significa sin y kratos, poder. Es decir, que anarquía significa sin gobierno o sin poder en un estado. Y otra clase de gobierno, por último, quiero tratar la que estamos nosotros ahora mismo con temor de que llegue a nuestra nación, que es una nación demócrata, es decir, elegimos el presidente a través de un voto. Nosotros, los mayores de 18, los que tenemos cédula, votamos y elegimos al gobernante cada 4 años. Pero hay
una forma de gobierno que se llama el comunismo. Y esta clase de gobierno es una ideología cuyo fracaso se evidenció en el año 1989, cuando el presidente Mikhail Gorbachev, de la URSS, que se llamaba en ese tiempo Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, declaró su extinción gubernamental a través de un libro llamado La Perestroika. Y se dividió este país en 15 países, entre los cuales está Ucrania, ahora que es uno de los países que Rusia está queriendo recuperar. 15 países independientes, está Chechenia, Bielorrusia y otros países, entre ellos Ucrania, declararon su independencia. Yo creo firmemente que el peor flagelo gubernamental satánico, avalado por el diablo, es el comunismo, para sujetar una nación, para llevarla al caos económico, para colocar dictatorialmente a una persona que gobierne esta nación, como está sucediendo en otros países. Y yo ruego a Dios que nunca mi patria, Colombia, llegue a padecer de este sistema dictatorial. Sistema que hoy poseen países latinoamericanos como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, entre otros. Este sistema aparenta ser amigo de los pobres, pero en realidad, cuando llegan al poder, oprimen y maltratan de una forma inmisericordia al desvalido. Por otra parte, se declaran ateos por autonomía y patrocinan además todas las guerras de guerrillas en Latinoamérica, especialmente en el mundo, y están relacionados con grupos rebeldes del mundo como el Hezbollah y el ISIS, que son los grupos más sanguinarios y diabólicos del planeta. Dios nos libre de un flagelo satánico como este. Pero todo esto está orquestado por otro gobierno superior, un gobierno espiritual que es el gobierno de las tinieblas. Satanás está detrás de todo el caos mundial, gobernando desde las regiones celestes. Existen gobernadores de las tinieblas, comandados por el diablo, padre de mentira y príncipe de la potestad del aire. Después de la caída, el querubín protector o Lucifer, como era llamado, empezó junto con sus ángeles caídos y demonios a formar una categoría de gobierno que hoy opera desde las regiones celestes para influenciar a los gobernantes de la tierra, a los reyes, a los presidentes, a los magistrados, con el fin de cambiar las leyes de Dios, óigalo bien, y traer caos y destrucción a la raza humana. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, dice en Efesios 2:2, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Potestad viene del griego cosmocrátoras, que significa amos del mundo o príncipes de este mundo, espíritus cósmicos guiados a hacer el mal por Satanás. Provocan el engaño, la brujería, la idolatría, la santería, y generalmente son los que incitan a los universitarios y a los intelectuales para hacer rebeldía, satanismo, ocultismo, rosacrucismo, meterse en sectas naturistas como la Nueva Era, el gnosticismo. Estos son potestades satánicas. También, junto a los principados y potestades, influyen a los gobiernos del mundo para que cambien las leyes, las adapten a su conveniencia en contra de la palabra de Dios. Los principados viene de la palabra arcas, arge, que significa gobernante o magistrado,
y es la fuente de operación satánica que origina las rebeldías en los países, las guerrillas, la corrupción, las depravaciones, las pandillas juveniles, le dan libertad al homosexualismo, a la pornografía, bloquean la mente del hombre haciéndole cometer robos, asesinatos, presentar ataques familiares, divorcios, separaciones, adulterios. Estos son los principados, son demonios también que influyen en la sociedad y hoy en día están infiltrados y metiéndose en nuestra nación. Las potestades viene del griego exousias, que significa autoridad, magistrados, legisladores, lo que quiere decir que han sido colocados sobre ciudades, territorios específicos y provocan a dictar leyes destructivas a las naciones como el aborto, el homosexualismo, la ideología de género, la aprobación de la eutanasia, el divorcio. Todas estas leyes que van en contra de la palabra de Dios son influenciadas directamente por estos principados y por estas potestades satánicas dirigidas por su comandante en jefe, Satanás, diablo, serpiente antigua, dragón. Por eso, amados jóvenes, hermanos que me escuchan en esta hora, tenemos que estar atentos a lo que está sucediendo en nuestro país y a lo que está intentando hacer Satanás. No ignoramos sus maquinaciones, porque cuando un país es llevado a olvidarse de Dios, vienen consecuencias fatales. Los países y sus gobernantes piensan que olvidándose de Dios y exigiendo o eligiendo un gobierno comunista, ateo, idólatra o practicante de la brujería, no traerá consecuencias. Pero la Biblia al respecto dice lo siguiente: traerá maldición. Mire, hoy en día el mundo te pregunta todos los días por qué esta pandemia, por qué este sufrimiento que soporta la humanidad a través de esta enfermedad del COVID-19. ¿Por qué? ¿Por qué estamos en esta situación? Pero simplemente nos olvidamos de Dios. La Biblia nos da la respuesta a este interrogante y nos dice claramente que se trata de juicios de Dios. Isaías 24:4 dice: se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Por esta causa, porque traspasaron las leyes de Dios. Isaías 24:5 dice: y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, dice en el versículo 6, por esta causa, al que pregunte por qué, le está la respuesta en el Isaías capítulo 24, versículo 6. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Es muy fácil deducir entonces: el mundo se encuentra en esta situación de castigo y de enfermedad por su insensatez al incumplir las leyes de Dios. La corrupción, la idolatría, el olvidarse de Dios son cosas que Dios aborrece y Él ejerce presión sobre la tierra para que nosotros, los moradores de la tierra, nos arrepintamos y clamemos a Él por misericordia. Toda casa está cerrada y las fiestas se acabaron, dice en Isaías 24:10. Quebrantada está la ciudad por la vanidad. Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. La gente se queja en las calles porque no hay vino. La alegría ya no se ve y las fiestas han desaparecido del país. Esto es lo que ocurre cuando un país se olvida de Dios. Nosotros tenemos que orar para que esto no suceda, porque fíjense
que estos países como Nicaragua, bueno, está Haití también, Cuba, Venezuela, Albania, la India, esos son los países más pobres de la tierra. Están padeciendo hambre, miseria, violencia, guerras internas por causa del ateísmo, de la idolatría, de la práctica del vudú, la macumba, la brujería, la hechicería. La mayoría de estos países son comunistas que se precian de ayudar al pobre y en realidad lo que hacen es perpetuarse en el poder y oprimir a las naciones. Quiero contarles también acerca de lo que es la historia de violencia en Colombia. No crean ustedes que es hasta este momento que tenemos violencia en nuestra patria. No. La violencia en Colombia data desde tal vez 1948, quizás antes, pero en ese momento en que se dio muerte a Gaitán, empezó a haber revueltas en el país y desde ese tiempo el país se encuentra en violencia. Hay un versículo en la Biblia que está en Segunda de Crónicas, en el capítulo 15 y versículo 5 en adelante, que nos hace pensar mucho en esta situación de los países. Dice así: en aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a la otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Violencia en muchos países, en muchas naciones, no hay paz, hay guerras, se destruyen entre ciudades, se destruyen también entre países. Y sin embargo, a pesar de todo esto, Dios ha extendido su misericordia y nos dice a nosotros: esfuércense, no desfallezcan vuestras manos, porque lo que ustedes hagan tendrá recompensa en la obra que ustedes están haciendo. Ustedes están queriendo la paz, están predicando para que haya paz, ustedes están hablando de mí. No desfallezcan, porque tendrán su recompensa. Así dice el Señor. El 9 de abril de 1948, en pleno centro de Bogotá, fue asesinado el líder popular y candidato a la presidencia de la República, Jorge Eliezer Gaitán. El asesinato del llamado caudillo del pueblo, como era conocido, exacerbó los ánimos entre sus partidarios, quienes iniciaron una gigantesca y violencia reyerta conocida como el Bogotazo. En este periodo, varios personajes y grupos de ambos bandos enfrentados, los conservadores y los liberales. Los conservadores eran conocidos como los chulavitas y era la gente del gobierno. Y sus primeros miembros eran originarios de Boyacá. Los pájaros eran originarios del Valle del Cauca y las guerrillas eran las guerrillas liberales llamadas los cachiporros, organizados en guerrillas liberales. Este conflicto causó entre 113.000 y 300.000 muertos. En esta época fue asesinado por los chulavitas, por el gobierno, don Sagrario Fonseca, el primer mártir de las Asambleas de Dios en Colombia. Luego, el 13 de junio de 1953, llegó al poder el general Gustavo Rojas Pinilla. Fue el primer dictador y el único que hemos tenido en Colombia. Propinó el único golpe de Estado exitoso en Colombia en el siglo XX al gobierno conservador de Laureano Gómez. En 1957 tomó el poder la Junta Militar de Gobierno
de transición entre el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla y el Frente Nacional. Ahí inicia entonces el Frente Nacional. Pero también hay que destacar en este momento que Guadalupe Salcedo, que fue el guerrillero liberal en los Llanos, fue asesinado por el gobierno en ese entonces, en 1957, antes de que se estableciera el Frente Nacional, en 1958, el cual puso fin a este conflicto con un acuerdo bipartidista entre los liberales y los conservadores. Se termina entonces este conflicto interno aparentemente. Sin embargo, Marquetalia surge en este pequeño territorio de Tolima, de Planadas, en el departamento del Tolima. Surge un hombre llamado Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda Vélez o Tiro Fijo, y Luis Alberto Morantes, alias Jacobo Arenas, quienes fueron los fundadores de lo que más adelante se llamaría Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o las FARC. Y nace las FARC en ese año, y más adelante nace el movimiento 19 de abril o M19, después de la pérdida de las elecciones por Gustavo Rojas Pinilla. En ese año, entonces, ellos dan inicio a una guerrilla llamada el M19. Fue una organización guerrillera colombiana fundada por Jaime Bateman Cayón, surgida después de las irregularidades en las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970, que dieron como ganador al oficialista del Frente Nacional, Misael Pastrana Borrero, sobre el candidato opositor Gustavo Rojas Pinilla, y que derivaron de un fraude electoral orquestado por el alto gobierno y los partidos tradicionales. Pero el M19 no fue la solución. La prueba está en que muchos de ellos actualmente están en el gobierno y hasta postulándose para ser candidatos presidenciales. El país no cambia. Porque un hombre, un candidato, un presidente, una persona, no podrá cambiar nuestro país. El único que puede cambiar y traer la paz se llama Jesucristo. No hay ningún otro. Maldito el hombre que confía en el hombre. Tenemos que confiar en Jehová de los ejércitos y en su Hijo Jesucristo. Miren, el M19 asesinó al misionero Chester Allen Bitterman, quien traducía la Biblia a los indígenas Carijuna en el Caquetá con el Instituto Lingüístico de Verano en el año de 1981. Ese mismo año, en 1985, se realizó la toma del Palacio de Justicia, denominada Operación Antonio Nariño, por los derechos del hombre. Fue un asalto perpetrado en Bogotá, Colombia, el miércoles 6 de noviembre de 1985 por un comando de guerrilleros del M19 en el Palacio de Justicia. Los hechos culminaron 27 horas después, dejando un saldo de 101 muertos. Esta es historia de la violencia en Colombia. Falsa paz y violencia actual. Tenemos un político, Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos. Decían que iba a traer la paz a Colombia, porque logró que muchos guerrilleros se reinsertaran y tuvieran hasta partido político. Y aunque digamos que fue encomiable su labor al haber tratado de realizar la paz, pero la paz se logró, no. Ni la violencia que se ejerce ahora a través de las protestas, ni ninguna clase de gobierno que pretende aprovecharse de la situación del país puede traer la paz a Colombia. ¿Será el comunismo? No. El comunismo nació en Rusia en 1914 con la revolución bolchevique y se terminó en 1989. Es un legado fracasado. Con Gorbachov y su perestroika.
dividiendo al país en 15 estados independientes. El militarismo, no. El militarismo es un gobierno autocrático y causará más miseria, más muerte y desastres y aumentará los odios y rencores. Guerrillas paramilitares en el gobierno, corrupción, no. El Señor nos quiere mostrar, le busquemos, que Él es el propiciador, el constructor de la paz. El efecto de la justicia será la paz. Y Él es quien tiene que guiar y dirigir nuestros pasos. Cuando nosotros vayamos a elegir, tenemos que orar y tenemos que pedirle al Señor sabiduría, discernimiento, inteligencia. Hoy en día no hay discernimiento en el pueblo de Dios. No hay discernimiento, no hay la sabiduría para saber elegir. El efecto de la justicia será la paz, dice en Isaías 32:17. El efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Esta es la palabra que Dios nos quiere dar. Isaías 1:26, y pondré tus jueces como antes y tus consejeros como desde el principio, y después de esto serás llamada ciudad de justicia, metrópoli fiel. Así dice la palabra. Tus jueces, tus magistrados harán justicia, porque cuando se haga justicia entonces vendrá paz. Jehová hace justicia a todos los que padecen violencia, dice en Salmo 103, versículo 6. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. En conclusión, nosotros tenemos que buscar aquel que construye la paz. Dice la palabra que es Dios quien traerá la paz a la tierra. Siempre lo ha hecho y lo hará. En este caso, confiemos en el Señor. Colombia será una nación que sembrará la semilla de paz en las naciones de la tierra. Levítico 26:6 dice, y yo daré la paz en la tierra y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Sobre ti, Colombia, dice el Señor, porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Y sucederá que como fuisteis maldición, Colombia, entre las naciones, así yo los salvaré y seréis bendición. Dios quiere que nosotros seamos de bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos. Dios quiere traer paz y seguridad a nuestra nación. Él quiere restaurar, reestructurar, recomponer, volver a poner las cosas como al principio. Por eso debemos orar por un gobierno íntegro dirigido por la mano de Dios. Es el único que hace justicia en las naciones. La Biblia nos habla de gobernantes temerosos de Dios como Nehemías. Nehemías 5:15 dice, en cambio los gobernadores que me precedieron habían impuesto carga sobre el pueblo y cada día les habían exigido comida y vino por un valor de 40 monedas de plata. También sus criados oprimían al pueblo, pero en cambio yo no lo hice así por temor a Dios. David fue un líder íntegro también. Dice la Biblia en el Salmo 78:70, eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, de tras las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó. En esa palabra gobernar, apacentó conforme a la integridad de su corazón y los pastoreó con la pericia de sus manos. La palabra pericia, de ahí viene la palabra también perito. Es un hombre experimentado, con conocimiento, con sabiduría. Es un experto en lo que tiene que hacer. David no era cualquiera, era un perito para conducir el pueblo de Dios. Amados hermanos, Dios es el único que puede y debe gobernar nuestra nación. Hoy tenemos que declarar
que Colombia se levanta en victoria contra el enemigo y esta batalla se libra desde la propia iglesia. Echamos fuera toda violencia de nuestra nación, todo espíritu satánico de violencia que nos tiene desde 1948 aquí en esta situación. Hoy en día declaramos que se va fuera la violencia, echamos fuera la idolatría, echamos fuera la miseria, echamos fuera el robo, fuera la corrupción de nuestra patria, fuera la ignorancia, fuera el comunismo, fuera toda obra satánica en el nombre de Jesús. Declaramos hoy que Colombia no será una nación comunista. Declaramos que Colombia será una nación con temor de Dios, porque es bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Que el Señor les bendiga.